Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios hizo el mundo, la luz, el agua, los árboles, todo, y se dice repetidamente en el Génesis que vio Dios que era bueno. Hasta 7 veces dice la Sagrada Escritura que todo estaba bien hecho, y todo aquello pues era para el hombre. Pero el hombre pecó e imprimió a las cosas una huella de pecado, de desorden. Y desde entonces, como toda la creación, todas las cosas tienen como un doble vestigio mezclado, ¿no? De una parte, la belleza original que Dios había previsto, y de otra parte, esos residuos de catástrofe que introdujo el hombre con su pecado. Y son cosas como que a veces no pueden distinguirse bien, están presentes en toda la realidad. Y sin embargo, el mundo, la tierra, no está como la dejó Adán, porque después de ese primer Adán vino el segundo Adán, Cristo, tu Señor, que estás en el sagrario, y al encarnaste no restituiste el mundo a su condición primera de paraíso, sino que introdujiste tu presencia, tu contacto inefable con la realidad, y se produjeron cosas mayores, más maravillosas, más inefables. Por ejemplo, los sacramentos, que son como vestigios del paso de Dios por la tierra, ¿verdad? De la presencia de Dios en la tierra, mejor dicho. El vino se convierte en la sangre de Cristo, las aguas abren las puertas del cielo. San Juan Crisóstomo lo dice de una manera muy bonita, dice: antes las aguas producían reptiles, hoy producen cristianos, ¿no? Bueno, Cristo ha rescatado el mundo, era rey por naturaleza y por herencia, y ahora lo es también por ese nuevo título de conquista. Y la realeza de Cristo, es el fundamento de la fiesta de hoy. Santa María Reina. Lo que el ángel le dice a María, tenemos representado en el esmalte de la puerta de este sagrario. Alégrate, llena de gracia. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El fundamento de la fiesta de Santa María Reina es que, como ahí está el origen de todos sus privilegios, ¿verdad?, en que fue la madre de Dios, es la madre del rey. Y por tanto, ubi rex regina, como dice ese adagio, donde hay rey, pues hay reina. En uno de esos evangelios apócrifos, que ordinariamente son pues escritos piadosos que reflejan el sentir de los primeros cristianos, pero sabemos bien que no son palabra de Dios ni siempre cuentan cosas verdaderas, ¿verdad? Pues en uno de ellos, el Pseudo Mateo, no es de los primeros, es del siglo VI, en realidad es una reelaboración del Evangelio de Santiago, que ese sí es muy antiguo, del año 150. Bueno, pues en el Pseudo Mateo, el del siglo VI, se cuenta cómo María, se la imagina el que escribe aquello, trabajando en el templo, hilando con unas compañeras, y le tocó en suerte hilar la púrpura, ese tejido real, ¿no? Y sus compañeras comenzaron a bromear y llamarla por eso, porque estaba tejiendo eso, reina, ¿no? Y entonces dice el autor que aparece un ángel del Señor y exclama: este discurso expresa una profecía exactísima, aludiendo a aquello que el ángel le llama, ¿no?, llena de gracia, bendita tú entre las mujeres. Y al oírlo,
pues las otras vírgenes, las otras mujeres que estaban allí hilando con ella, sus compañeras, se asustaron y entonces rogaron a María que les perdonase y rogase por ellas. Bueno, pues ya antes de escribir estas páginas, que no expresan sino el sentido de esos primeros cristianos de que nuestra madre era reina de todo lo creado, en las catacumbas de Priscila, que no sé si habéis visto, alguien pintó a la Virgen con aquel peinado característico de las emperatrices en el siglo I, con aquel convencimiento de que la Virgen era emperadora, reina. Sin embargo, hasta 1954 no se instituyó la fiesta de Santa María Reina, de la realeza de María, fue Pío XII, con una encíclica en la que cita primero a Eadmero de Cantorberi, que era un discípulo de San Anselmo, al que todos le tenemos mucha devoción probablemente, ¿no? San Eadmero, y dice en el año, pues en el siglo XI, María, o en el XII quizás, María es la señora de todas las cosas, al devolverlas a su original dignidad mediante la gracia que ella mereció. Luego cita a San Anselmo, la naturaleza entera es la creación de Dios y Dios mismo es de María, es hijo de María. Dios lo ha creado todo y Dios ha sido dado a luz por María. Dios, que lo ha hecho todo, se ha hecho él mismo de María. Insiste una y otra vez en la misma idea, ¿no? Y así ha rehecho todo cuanto había hecho. Dios, pues, es el Padre de todas las cosas creadas y María, la Madre de todas las cosas creadas. Y, por tanto, le pertenecen como Señora. También tú, Madre nuestra, podemos decir, igual que tu Hijo, has conquistado, dando a luz a tu Hijo, uniéndote a su voluntad, acompañándole al pie de la cruz, etcétera, alegrándote con su resurrección, pues has conquistado el universo entero y eres reina también por conquista. Pero la Virgen tiene también un reinado en los corazones y es por derecho adquirido, por derecho de elección, podríamos decir, y es que cada uno de nosotros la haga reina de su corazón por una elección. Reconocerla, hacerle señorear en nuestra vida, aquello que le decimos en la salve tantas veces, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Pues nosotros es un día estupendo el día de hoy para decirle muchas veces esta jaculatoria u otra y intentar que tome posesión y que señoree de nuestra vida, si acaso, Madre nuestra, de este día de hoy, que lo vivamos muy pegados a ti, con mucha presencia de la Virgen, honrándole mucho, ofreciéndole todo al Señor por manos de ella. Reina, como rey, viene de reyere, que consiste, ese verbo latino significa ordenar todas las cosas a su fin, ¿no? Reina el que ordena a su fin las cosas. Y esto es lo que hace la Virgen, que las dirige siempre a Dios. La Virgen recibe la luz de Dios y nos la reparte a nosotros, nos la conduce. Y tantas veces también hace de acueducto para llevar nuestras necesidades, nuestras peticiones ante la presencia de Dios. De una manera mucho más aceptable. Cuenta San Luis María Grignon de Montfort aquel ejemplo de que si un mendigo cuando pasa el rey le ofrece una manzana de sus campos, pues bien, es un regalo y es un presente, ¿no? Propio de un mendigo, propio de un agricultor. Y dice, pero si esa misma manzana la coge la reina, se pone sus mejores galas, sus joyas, una bandeja de plata y se la presenta al rey, aquello deja de ser un regalo de un mendigo y es un regalo real, ¿no? Pues nosotros tantas veces, Señor, a través de las manos de nuestra Virgen, te hacemos llegar nuestros ofrecimientos, nuestros propósitos, imploramos también, ¿verdad?, tu protección. Santa María es reina de toda la creación, de todos los corazones, de todas las cosas. Todas
todas dicen su nombre, muchas fueron figura suya. El monte Sión, por ejemplo, el arco iris, el arca de la alianza, la escala de Jacob, la zarza ardiente que implica, ¿verdad?, la Virgen que no se consume, que siempre virgen, el huerto cerrado del que habla la Escritura, Jerusalén. María es como el modelo en plenitud de tantas cosas creadas, de todas en realidad. San Bernardo llega a decir que para ella fue hecho el mundo entero, para acoger a la Virgen, ¿no? Toda la creación, podemos pensar, es un estuche para esa joya que es nuestra Madre, la Virgen, Santa María Reina. Hay una página famosa del Ad Gaudebat, lo cita Rossini en un libro suyo sobre la Virgen de Dios, que se fija en este libro antiguo, el Ad Gaudebat, en el capítulo 8 del libro de los Proverbios, cuando se dice: cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Se está refiriendo a la sabiduría, pero se aplica de manera máxima a nuestra Madre la Virgen, ¿no? Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia. O sea, y el Gaudebat lo que dice es que toda la creación del mundo sirvió de gozo a nuestro Señor, porque al ir creando cada cosa pensaba en el servicio que iba a prestar un día a su madre. Y dice: encendía el sol, et ad gaudebat, ¿no? Se llenaba de máximo gozo, porque pensaba que con su oro debía ella ser coronada. Colgaba en el cielo la luna, et ad gaudebat, porque pensaba que había de servirle a ella de escabel. Plantaba cedros, cipreses, olivos, plátanos, et ad gaudebat, con amoroso júbilo, porque pensaba que estos árboles habrían de servir como símbolos para denotar tantas virtudes inefables de María: la integridad de su cuerpo, el cedro, la sublimidad de su espíritu, el ciprés que va para arriba, la benignidad de su corazón, el olivo que destila ese aceite, la seguridad de su asilo, el plátano que tiene esas hojas tan grandes y da esa sombra, ¿no? Y añado yo, ¿no? Te creaba a ti, et ad gaudebat, porque pensaba que serías una digna hija de María, a la que llamarías bienaventurada y a la que procurarías imitar. Y eso, Señor, hacemos como propósito en este rato de oración. Bueno, vamos a aplicar algunas cosas a nuestra vida, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz fue a Baeza y habló con aquella monja que tenía tantas visiones místicas, que era una monja humilde en el sentido virtuoso, pero también en el sentido de procedencia, era una persona de una familia muy sencilla. Y entonces le preguntó San Juan de la Cruz que en qué traía la oración aquella buena mujer santa, aunque no se sabe ni su nombre. Contestó: pues en contemplar la hermosura de Dios y holgarme en que la tenga. En contemplar la hermosura de Dios y holgarme en que la tenga. Creo que contemplar la belleza de Santa María Reina nos dilata a todos el corazón, nos amplía el horizonte, ¿verdad? Nos hace levantar la vista, nos agranda el corazón. Es como si nos dijera, ¿no?, alguien: mira quién es tu madre, cuál es tu raza, hijos de una reina, ¿no? Eso es lo que somos nosotros, con un corazón magnánimo, que no nos, sí, esto que hemos dicho, ¿no? Es: recuerda quién eres, ¿no? No te dejes como atrapar por nimiedades y tonterías. El cristianismo, decía San Ignacio de Antioquía, y todos los cristianos podemos hacer nuestra esta frase: el cristianismo no es obra de persuasión, sino de grandeza, de belleza, ¿no?
de contemplar la hermosura de Dios y de la Virgen y holgarme en que la tenga. Porque todos nos damos cuenta que a un corazón tocado por la gracia, extasiado por la contemplación, a una hija de la reina, pues solo le va bien, solo le cuadra lo grande. No se detiene en lo pequeño, ¿no? Porque no va con ello. Pues una miseria, un sacrificio, una pequeña tal, una pequeña afrenta, una carencia de tal asunto. Desprecia, ¿no? Los hijos de los reyes, pues todas esas cosas la desprecian. Aquello que decía un santo, que no recuerdo ahora, San Francisco de Sales creo que era, ¿no? Ir a la buena de Dios, ¿no? Hacia la santidad, con un corazón magnánimo. Aquello que hizo la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Algo que no sabes ni cómo se va a hacer, ni qué va a pasar, pero da igual, si tú lo dices, pues adelante los faroles, que dicen en Cádiz, ¿no? Sí. Nuestro Padre, en una carta a Pedro Castiaro y a los de Valencia, en el año 37, en plena guerra, les decía, también es una manifestación de ese corazón de hijo e hija o hijo de Dios, ¿no? Hijo de la Virgen Santa María Reina. Con sed de alturas, dificilillo es meterse en charcas, porque son lo contrario, sí más. Si me reservo, bendita ambición, nobilísima ambición, para lo grande, y he nacido para lo grande, sabré, con los auxilios oportunos, no entretenerme en lo pequeño. No he dicho despreciar lo pequeño, porque eso sería barbaridad, sino no entretenerse, no dar más importancia de lo que tiene. Bueno, estas ideas sobre la magnanimidad las podemos también aplicar a nuestra fraternidad. La magnanimidad, hijas de una reina o hijos de un rey, de una reina también, evita muchos problemas, porque los problemas que a veces tenemos en nuestra vida de familia o en nuestro modo personal, en nuestro corazón, Señor, de vivir esa fraternidad, ese cariño tierno que tenemos, ¿no? Hacia quienes nos rodean, especialmente en nuestro centro, pues los problemillas que atravesamos, las dificultades que encontramos, son generalmente cositingas, cosas pequeñitas, que a veces cuando nosotros mismos las contamos, nos entra, y dice, ya sé que es una tontería, pero es que me fastidia mucho, ¿no? Cosas, sí, pequeñeces. Y a la mujer magnánima, al hombre magnánimo, le va lo sublime, lo grande. Por eso, a veces el antídoto no es ir a la caza de esas pequeñas cosas que nos punzan y que nos tal, sino coger el corazón y dilatarlo un poco por la contemplación de aquello que somos y a lo que estamos llamados. El cristianismo no es obra de persuasión, sino de grandeza. Surco, si tuvieras un corazón grande y algo más de sinceridad, no te detendrías a mortificar ni te sentirías mortificado por detallitos. Esto que tantas veces pasa también en los matrimonios, ¿no? Es que no soporto que dejen tan sitio, ¿no? Tal cosa. Y todos los días con ese asunto, digo, pero vamos a ver, por el amor de Dios, ¿no sería más cómodo olvidarte de eso? Y decir, pues que lo deje siempre ahí, ¿qué más da? Ya está. Me he casado con una persona que va a dejar siempre esto aquí, ¿qué más da? Si es una estupidez. Ya, pero es que no puede. Es una consecuencia del pecado original, claro, ¿no? Es la curvatio se ipsum, ¿no? Eso, la definición de pecado de San Agustín, que es uno se curva sobre sí mismo en vez de levantar los ojos como aquel cuadro de Murillo cuando está llevando a la Virgen, ¿no? A los cielos y están los ángeles volando, pero sin agarrarla mucho, como mirando aquella maravilla, ¿no? Extasiados. Si tuvieras un corazón grande y algo más de sinceridad, no te detendrías a mortificar, ni te sentirías mortificado por detallitos, ¿no? Casi todas las cosas de la vida de familia
y de nuestra fraternidad, que a veces nos mortifican un poco, son tonterías. Señor, ayúdanos, se lo pedimos a la Virgen, ¿no? A evitar la estrechez de miras, el egoísmo, la cicatería, todas esas pequeñeces, ¿no? A abrazar el modo de ser de las demás de casa, que esta viste así, esta otra dice asá, mira de este modo, a aquella le gusta esto, a mí me gusta lo contrario. ¿Qué más da? Pequeñeces. Enséñanos, Madre nuestra, a abrazar el modo de ser de cada una de casa, viendo en ella pues una hija tuya. Me acuerdo que don Javier contó en el funeral de un italiano ya fallecido, uno de los primeros, no sé si el primer sacerdote o de los primeros, don Luigi Tirelli, quizás fuera, no lo sé, no me acuerdo, pero de los primeros de casa, desde luego, ¿no? Que cuando tenía 91 años ya estaba muy mayorcito y le ayudaban pues a todo, ¿no? A ponerse el pijama, a meterse en la cama, etcétera. Y entonces le acompañó uno joven del centro, que normalmente no era el que lo hacía, porque aquel otro pues estaba donde fuera. Y entonces, después de ponerle el pijama, lo dejó sentado en el borde de la cama mientras iba pues a abrir, ¿no?, la cama. Entonces don Luigi, que ya estaba muy mayorcito, pues hizo así con los brazos, ¿no?, para rezar las 3 Ave Marías, sentado, ¿no? Y aquel joven, el de casa que lo vio, se agachó y le dio un abrazo. Y entonces don Luigi, que era un hombre, dice: «Ma che fa? Estoy rezando a la Madonna», ¿no? Como diciendo: «¿Pero qué haces, no? ¿Qué tontería estás haciendo? Estoy rezando». Bueno, pues nosotros deberíamos arrodillarnos y abrazar a los de casa, ¿no?, a las cosas, los modos de ser, y no... Si tuviéramos un corazón más magnánimo, más grande. Tengo aquí un recuerdo de Dora, ¿no? Esa hermana nuestra, la primera numerario auxiliar. Lo cuenta otra numerario auxiliar, Rosario Castillo. Dice así: otro día Dora me dejó sola con la máquina que llamábamos la Marcelina. Me enseñó cómo funcionaba y me dio consejos para no quemarme. Era una máquina de planchar, así, sábanas industrial, ¿no? Me enseñó, lo he dicho. Cuando ella volvió de la limpieza, yo, nada más verla, le dije asustada: «Dora, he quemado una sábana». «Solo una». Y me contestó: «Pues lo has hecho muy bien», me respondió. Me quedé feliz y ella me sonrió. Bueno, es una anécdota simple, no simple, sencilla, ¿no? Ingenuidades de estas. Bueno, es que eso es la santidad, ¿no? La santidad está en esas pequeñas cosas que nosotros buscamos quitarle hierro, en lo contrario que las pequeñeces y cositingas, ¿no? Todos, dice el Padre en su carta sobre la fraternidad, todos somos débiles y no podemos extrañarnos de que surjan en nosotros reacciones de contrariedad o de incomprensión hacia otras personas. Pero no porque seamos así, sino porque somos débiles, porque tenemos pecado original, al que hay que combatir, naturalmente. No es mi carácter, no, tu carácter no, es tu falta de carácter, nos decía nuestro Padre. Pero no debemos aceptar: recuerda quién eres, ¿no? Hijo de una reina. O sea, no nos conformemos. Pero no debemos aceptar esas reacciones justificándolas, es lo que dice el Padre ahora, ¿no? Serán más bien momentos para pedir perdón al Señor y para rogarle que nos aumente la capacidad de querer. Siempre la misma idea, la dice 20 veces el Padre, ¿no? Que nos dé más comprensión, que es fruto del amor. Y así, sin desalentarnos ante nuestra debilidad, pediremos ayuda a Dios para poder decirle al fin, llenos de agradecimiento: «Has dilatado mi corazón», como dice el Salmo. Es importante, por ejemplo, que luchemos para dominar y mitigar las impaciencias que podrían surgir espontáneamente ante defectos reales o no tan reales de otros. Y dice entre paréntesis:
A veces el defecto puede estar más en nuestra mirada. Cierra el paréntesis. Estas impaciencias pueden llevar a la falta de comprensión y, por tanto, a la falta de caridad. Son fuertes aquellas antiguas palabras de San Cipriano de Cartago. La caridad es el lazo que une a los hermanos, y va diciendo las excelencias de la caridad. Dice, quítale, sin embargo, a la caridad la paciencia y quedará devastada. A veces, Señor, a veces no, siempre queremos mucho a los demás, a las demás, pero a veces somos impacientes. No nos aguantamos ni a nosotros mismos porque somos débiles. Porque la paciencia es el núcleo de la virtud de la fortaleza. Resistir el mal sin perder la alegría. No es solo resistir el mal, eso es la resignación, es sin perder la alegría. Y cuando esto pasa, pues nos convertimos en tiranos desagradables. Todo ha de hacerse como yo digo, todo ha de ser como yo quiero. Como niños, ¿no? Camuflados con mucha intelectualidad y muchas razones y tal, pero en el fondo es esto, ¿no? Que no tenemos como esa fortaleza de espíritu para doblegar ese impulso malo, ¿no? de enfadarnos, de impacientarnos, de decir no lo aguanto. Durante una visita del Padre a México en el 2008 o 2009 pasó una cosa sorprendente, y es que una noche 5 numerarios jóvenes del centro de estudios, por los tejados y cornisas, fueron a la ventana del cuarto del Padre, toc, 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 y llamaron. El Padre estaba a punto de acostarse y entonces les abrió, ¿pero qué hacéis aquí? Y tuvieron pues una tertulia. En vez de enfadarse, ¿no? Podría haber dicho, bueno, tal, no sé qué. Pues muy bien, pues venga, estos hijos míos, una tertulia. La paciencia es, que imagino que el Padre tuvo que hacer un acto de paciencia, ¿no? Ante aquella, pues es una virtud muy importante. Está muy relacionada con la magnanimidad, porque la magnanimidad también es parte de la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza tiene como 2 actos fundamentales. Uno que es resistir, que es el núcleo, lo más importante, y ahí está la paciencia, además de la constancia y tal. Y luego, atacar, que no es lo más importante, aunque a veces es lo que parece que es la audacia y la magnanimidad. Bueno, pues paciencia, magnanimidad, corazón grande, todo eso está muy entrelazado y nos puede servir para adquirir esta virtud maravillosa de la fortaleza. Nuestro Padre nos decía, que es una, virtud maravillosa porque muchos problemas, todos los que no se solucionan, lo único que se puede hacer con ellos es santificarlos. Y la mayoría de los problemas no se solucionan. Desde luego, los de las relaciones personales que tienen que ver con el modo de ser distinto, esos no se solucionan prácticamente nunca. Y entonces, porque la gente pues no cambia, es muy difícil. Y entonces, ¿cómo se santifican? Pues con la paciencia. La paciencia es lo que hace un mundo feliz a pesar de todas estas cosas. Un corazón feliz a pesar de todas esas cosas. Por eso nuestro Padre decía, ejercitaos también en la virtud humana de la fortaleza, que da vigor al alma para correr tras del bien, aunque sea difícil, sin que el miedo la detenga. Esto sería la audacia. La fortaleza os dará también grandeza de alma, la magnanimidad. Nobleza de carácter, magnanimidad, que es una disposición decidida de acometer grandes cosas por Dios y por el prójimo. Vuestra vocación para servir al Señor y a su Iglesia exige de vosotros esta situación espiritual, este crecer en la virtud de la fortaleza y concretamente en ese núcleo que es la paciencia, ¿no? Recuerdo haber oído aquella, ¿no? Que hay que tener más paciencia que el fontanero del Titanic, ¿no? Bueno, pues sí, pues a veces hay que tener paciencia. ¿Y qué ocurre? Claro, porque cuando le pedimos al Señor, Señor, hazme humilde, nos manda humillaciones. Y cuando te pedimos, Señor, como te pedimos ahora, que nos hagas paciente, ¿qué nos manda? Impaciencias, cosas que estiran de nuestro corazón, que desgarran, ¿no? Esa cosa que le hacen pequeñito, ¿no? Entonces tengo que romper, curar esa herida, ¿no? Y entonces ir agrandando el corazón,
porque a veces se agranda quebrantando. Un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Pues le pedimos al Señor que nos aumente esta virtud de la paciencia, de la fortaleza, para no detenernos en pequeñeces, ni en la vida en familia, ni en ningún otro campo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.